Pues abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a dar continuación al estudio, la serie de este libro de Hechos. Estamos por el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 27 hasta el versículo 32. Dice así la palabra de Dios: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta es la segunda vez en estos 5 capítulos que, aquí en el libro de Hechos que estamos estudiando, donde vemos a los apóstoles delante de las autoridades judías testificando acerca de Jesucristo. Es la segunda vez que están delante testificando, pero es la tercera vez que ellos son encarcelados. La primera vez que testifican está allí en el capítulo 4, después que vemos a Pedro y a Juan curando a ese cojo de nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y después de esto Pedro da ese largo discurso a todos aquellos allí, al pueblo, para dar evidencia precisamente de la persona de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y de la obra de Jesucristo a favor de ellos. Y él lo hace remontando hacia atrás, lo hace trayendo testigos antiguos para poder testificar, vaya la redundancia, acerca de lo que él estaba diciendo acerca de Cristo. Él nombra como testigo a Dios primeramente, Dios que es el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego Pedro, estamos en el versículo 3, en el capítulo 3 de Hechos, capítulo 3. Allí en el versículo 22 del capítulo 3, él llama por testigo a Moisés. Él dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Pero también en este discurso Pedro llama como testigo también a los profetas. En el versículo 24 él dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y vuelve a llamar como testigo a Abraham, diciendo en el versículo 25 del capítulo 3: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Donde Pablo aclararía más adelante en Gálatas capítulo 3 que esa simiente, la simiente de Abraham, en la cual se refiere aquí el apóstol Pedro, se refiere a Jesucristo, de quien ellos estaban dando testimonio. Entonces las autoridades, resentido de que ellos enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesucristo y la resurrección de este de entre los muertos, dice que le echaron mano por segunda vez y los pusieron en la cárcel. Perdón, esta es la primera vez, allí en el capítulo 4. Dice en el versículo 21 del capítulo 4: ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Yo aquí quiero abrir un paréntesis para poder hacer una corrección de algo que dije hace 2 días, que yo había dicho que en este primer encarcelamiento de Juan y Pedro, con la curación del cojo después de ese discurso, ellos los habían apresado y los habían azotado, lo habían flagelado a causa de predicar, pero no fue aquí en el momento donde los azotan a ellos, sino que fue allí en el final de este capítulo 5, donde después de ellos dar este discurso que estamos estudiando, donde ellos después de
haber escuchado a Gamaliel y haberlos retirado a ellos fuera, ahí es cuando los azotan y ellos luego salen gozosos y teniendo como dignos de haber sufrido afrenta por causa del nombre de Cristo. O sea que no fue aquí, como lo había dicho en un par de sermones anteriores, sino que fue en el segundo encarcelamiento, en el capítulo 5. En el versículo 19 de este capítulo 4, Pedro dijo: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A qué se refiere Pedro cuando él dice obedecer a Dios? ¿A qué se refiere él cuando él dice que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres? Piensa en esta pregunta que te hago. ¿Qué significa esto de obedecer a Dios? Que dice aquí Pedro. Cuando se liberó a los dos apóstoles, a Pedro y a Juan, estos estuvieron, fueron al lugar donde estaban sus compañeros, se fueron junto a los demás apóstoles, Pedro y Juan, se fueron junto a los demás creyentes, y cuando les contaron su experiencia ante el Sanedrín, dice que todo el grupo se dedicó a la oración. Ellos se dirigieron a Dios como el Señor soberano, el creador de todo. ¿Y qué fue lo que ellos pidieron? ¿Qué fue lo que ellos clamaron? Hermanos, no me pierdan el hilo. ¿Qué fue lo que ellos clamaron cuando entraron en la presencia del Dios soberano, creador de toda la tierra? ¿Qué es obedecer a Dios? El Sanedrín podría amenazar, pero las amenazas no producirían ninguna intimidación, ni tampoco iban a silenciar, sino que iba a producir una creciente osadía al hablar. Los apóstoles, por lo tanto, oraron para tener valor, para predicar su mensaje sin temor ni parcialidad. Y que Dios, por supuesto, colocara el sello de su aprobación pública sobre ese testimonio que estaba dando ellos, concediéndoles más obras poderosas de sanidad, de señales y maravillas semejantes por medio del mismo nombre por el cual habían ellos curado al cojo, a saber, como ellos mismos dicen, el santo siervo Jesús. Entonces, la seguridad del favor y la ayuda de Dios vinieron mientras ellos estaban en oración, mientras clamaban al Señor. El lugar tembló como si fuese un terremoto y dice que el Espíritu Santo los llenó a todos y los envió a proclamar las buenas nuevas con confianza renovada. Eso fue lo que sucedió allí. Los apóstoles continúan dando testimonio de Jesucristo, y por mano de ellos se hacían muchas señales, se hacían muchos prodigios, se hacían sanaciones, y venían gente de todas las ciudades alrededor para poder recibir esta sanación. Entonces, levantándose nuevamente el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, volvieron a echar manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, que ya es la segunda encarcelación de este capítulo 5. Pero he aquí un ángel los libera de noche, los vuelve a encomendar a que ellos siguieran predicando, puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Fue la encomienda del ángel. Pero no pasa muchas horas cuando los volvieron a traer a la presencia del concilio nuevamente y les dijeron: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿qué es obedecer a Dios? Aquí. ¿Ya lo saben? ¿No? Lo que más pesaba sobre los apóstoles era su compromiso personal con el Señor resucitado de ser testigos suyos. Eso era lo que más pesaba en el hombro de los apóstoles. Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A ellos los dominaba un impulso de testificar acerca de Cristo y a este resucitado. Esta era la gran proclama que Dios había confiado a ellos. Lo más importante que Dios le pidió a ellos, lo que más pesaba sobre sus hombros: ser testigos de Jesucristo y de su resurrección. Los apóstoles no podían hacer otra cosa que insistir, como lo habían hecho antes, que debían obedecer
a Dios antes que a cualquier tribunal humano. La autoridad del Sanedrín, por supuesto, en ese momento era grande, pero más grande todavía era la autoridad de aquel que los había comisionado para que hicieran conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Así que obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos, aquí es ser testigos de Jesucristo. Porque no solo ellos eran heraldos de las buenas nuevas, sino que ellos eran testigos también. Y no simplemente testigos por su propia iniciativa, sino testigos bajo la dirección del testigo divino, del testigo por excelencia, es decir, el Espíritu Santo, impartido por Dios a todos aquellos que le obedecen. Precisamente esto es lo que le dice Pedro al final de su defensa a las autoridades en el versículo 32 del capítulo 5. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es el testigo por excelencia de Cristo. Los apóstoles no eran testigos en sí mismos, ni tampoco eran testigos de sí mismos, sino que eran testigos del testimonio que les daba el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo daba testimonio a aquellos que obedecen a Dios. A aquellos que obedecen a Dios se les era dado el Espíritu Santo como testigo para que ellos testificaran bajo el testimonio del Espíritu Santo. ¿Se entiende? En conclusión, a aquellos que estaban influenciados, sujetos, poseídos y bajo su obediencia eran los que constituían su órgano de expresión. Me encanta eso. Aquellos que estaban sujetos al Espíritu haciendo esta obra de testificar juntamente con el Espíritu, era el órgano de expresión del Espíritu Santo. Miren esto en la oración de los discípulos ante las amenazas de las autoridades. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, dale a tus siervos el poder para testificar de tu Hijo Jesucristo, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y de qué manera Dios contestó la oración de ellos? Los llenó de un poder sobrenatural, de una capacidad humana que ellos comenzaron a revelar delante de todos. ¿Cómo contestó Dios su oración cuando ellos pidieron de nuevo valentía para poder testificar de Cristo? Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Pueden ver? En Hechos 4, versículos 7 y 8, vemos al apóstol Pedro siendo la expresión del Espíritu Santo. Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Allí estaba Pedro, sujeto, gobernado por el Espíritu Santo, siendo Pedro la expresión del testimonio mismo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, como testigo por excelencia, toma a Pedro como instrumento y testigo de Jesucristo. En Hechos 2, versículo 4, allí con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mírala allí el Espíritu Santo capacitando a estas personas para poder hablar en otras lenguas que no conocían, en otros idiomas, donde el Espíritu Santo testificaba a través de ellos. El Espíritu Santo testificando a través de ellos. Cuando estuviesen en persecución, Cristo dijo a los suyos en Mateo capítulo 10, versículo 19, escucha, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que obedecen a Dios, Dios les ha dado de su Espíritu para que ellos testifiquen juntamente con el Espíritu acerca de su Hijo Jesucristo.
Uno de los pasajes claros, hablando acerca del Espíritu en cuanto a esto, está en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, que dice, te lo leo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y escuchen lo que dice en el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Ven allí esa sujeción del creyente al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo tomando ese creyente, tomándolo a él como un testigo para que el Espíritu Santo pueda dar testimonio, siendo el testigo por excelencia de Cristo al mundo. Pero así como los apóstoles y los creyentes no testificaban acerca de sí mismos, hermanos, así tampoco el Espíritu Santo que se les fue dado testificaba acerca de sí mismo. Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos y también el Espíritu Santo. ¿Quién es este suyo? El Espíritu Santo no tiene, hermanos, en el libro de Hechos ni en el resto de toda la Biblia la función de apuntar hacia sí mismo, sino que Juan, en palabras de Cristo, él dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Cristo. La función del Espíritu Santo no es iluminarse a sí mismo, no es darse a conocer a sí mismo, no es darse a conocer a pastores famosos de la época, sino que la función es iluminar a Cristo, es apuntar a Cristo, es revelar a la persona de Cristo. Entonces, este Espíritu Santo se nos es concedido, se nos ha sido dado por Dios el Padre para que nosotros podamos testificar con poder desde Él de Cristo. Y los apóstoles decían, nosotros somos testigos suyos, testigos de Jesucristo, y Él, ser testigos, es un llamado de Dios para nosotros, y estamos dispuestos a obedecer a Dios firmemente, aun cuando su mandato nos envía al conflicto, al peligro y a la misma muerte. Hermanos, ¿qué significa la palabra testigo aquí? ¿Cuál es la traducción de esta palabra, testigo? Cuando Pedro y los apóstoles dicen, nosotros somos testigo suyo. Esta palabra, la traducción de ella es martus o martur, de donde viene la voz castellana, mártir. Es lo que se traduce esta palabra, testigos. ¿Qué es un mártir? Bueno, nosotros conocemos esta palabra de uno que da testimonio mediante su muerte, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por la palabra mártir. Es uno que da testimonio mediante su muerte. Denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Es uno que está dispuesto a perder su vida antes que traicionar a su conciencia de aquello que ha visto, oído y creído. Es alguien que se mantiene firme y fiel hasta el final y que no puede de ningún modo traicionar su conciencia manteniendo firme lo que sabe como verdad, cueste lo que cueste. Esta palabra como nombre aparece en muchos lugares de la Biblia y en diferentes connotaciones, pero viene a significar exactamente lo mismo, la misma raíz. Se dice de Dios mismo como un testigo. En Romanos capítulo 1, versículo 9, Pablo llama a Dios como testigo diciendo, y usa esta palabra mártir, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo vuelve a llamar a Dios como testigo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 8, diciendo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Para los creyentes de Roma y para los creyentes de Filipos, pudieran saber ellos con cuánto celo Pablo oraba por ellos y los amaba. Pablo, para confirmar esto, lo que dice o lo que hace es apelar al Dios omnisciente, que no puede mentir y que juzga los corazones y los motivos humanos. Y que estaría dispuesto, este Dios, a quien él llama por testigo, a testificar con veracidad lo que Pablo estaba diciendo. Es un testigo fiel.
Se dice de los intérpretes de los consejos de Dios que aún han de ser testigos en Jerusalén en los días del anticristo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos, aquí está esta palabra mártir, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Se habla también de testigos legales, esta palabra también para emplear a testigos legales. Mateo capítulo 18, versículo 16 dice: mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esta palabra es mártir también. Y habla de testigos legales que estarían dispuestos a preservar las instrucciones de Jesucristo en la iglesia y mantener la verdad entre los hermanos y que se comprometen, a buscar la solución de los conflictos solo a través de la palabra de Cristo. Son testigos fieles que están dispuestos a permanecer en la verdad en el medio del conflicto hasta el final. Y se les llama mártires. En 2 Corintios 3:1 dice: esta es la 3ª vez que voy a vosotros, dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ninguna otra congregación fundada por Pablo recibió más atención, consejos y visita de parte del apóstol Pablo que la problemática iglesia de Corinto. Pablo está pronto a visitar a esta iglesia una vez más y les dice que es necesario y que llegará a entablar juicio y a implicar disciplina solicitando testigos, porque necesitaba de testigos legales fieles para llevar a cabo la corrección que él iba a aplicar en Corinto, donde estos testigos irían con la verdad hasta el final de la mano de Pablo, y se les llamó mártires a estos testigos. También se dice de esta palabra testigos o mártir de aquellos que dan testimonio de Cristo hasta la muerte. Lo hemos cantado hace un momento en ese himno 402. Hechos capítulo 22, versículo 20, vemos a Pablo hablando con el Señor diciendo: Señor, aquí está Pablo hablando con Cristo. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, aquí está esta palabra, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 también se habla de uno que fue testigo de Cristo en su muerte. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. A pesar de estas dificultades que sufría esta iglesia de Pérgamo, ellos permanecieron fieles a su Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos recibieron alabanza por seguir fielmente el nombre de Jesucristo y padecer muerte por Él. Esta acción de Antipas, como ciertos hermanos de allí de esta congregación, conlleva más que confesar el nombre de Cristo, incluye vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las mismas pisadas hacia la muerte con Cristo. Testigos de Cristo que dieron su vida hasta la muerte. También se nos habla de Cristo como un testigo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, allí describiendo Juan atributos de Cristo, él dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, y luego da algunos más, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, etc. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. Él es el mártir fiel. Es aquel que vino a testificar de lo que él sabe, de lo que se le ha sido dado en el cielo. En Juan capítulo 8, versículo 26 dice, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Él es el testigo por excelencia, el testigo fiel. Juan 3, 32 dice, lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Y por último en Juan 12, 49, 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Por qué Jesucristo es el testigo fiel? Porque Jesucristo es el testigo como ejemplo, como aquel que mantuvo su testimonio hasta el final.
hasta el final y estuvo a morir por ese testimonio. El fiel testimonio, o el testimonio fiel que Cristo dio, fue justamente su muerte, su vida, pero en sí mismo su muerte. Fue su vivir irreprensible, su vivir sin pecado, sin mancha. Y aquel testigo fiel murió absolutamente en una forma injusta, no merecía la muerte, la sufrió, pero como testigo fiel que era, él la necesitaba sufrir, él necesitaba morir y era necesario que él muriera para poder salvar a su pueblo. Por eso, uno de los primeros y grandes atributos de Jesús es ser testigo, es ser mártir fiel. El hombre fiel que murió, el hombre santo, justo, perfecto, que era necesario morir, y murió. Y mantuvo su testimonio hasta el final, hasta la muerte. También se nos habla en la Biblia de testigos históricos, como estos que estamos viendo aquí del apóstol Pedro y estos apóstoles. Estaban siendo testigos históricos, ¿verdad? En 5:32. En Hechos capítulo 10, versículo 39-41 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Testigos históricos que vieron lo que vieron, no pudieron negar, ni pudieron dejar de decir lo que vieron y lo que oyeron. El apóstol Pablo, contando su testimonio, dijo en Hechos 22:12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, aquí está Pablo contando su testimonio, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. Y de estos testigos históricos hay muchos en la Biblia, hermanos, hay muchos que dieron testimonio. Recuerdan aquellos que fueron resucitados de entre los muertos. Más de 500 personas resucitaron después con Cristo también y fueron testigos de la resurrección de Cristo. Muchos dieron testimonio históricamente. Y todos se mantuvieron dispuestos a dar sus vidas por lo que habían visto y oído hasta el final. Tenemos esa famosa nube de testigos en Hebreos capítulo 11, descrita en el capítulo 12, versículo 1, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tan grande nube de mártires, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Así que aquí, en este capítulo 11 de Hebreos, menciona y se describe a aquellos cuyas vidas y acciones dieron testimonio del valor y efecto de la fe y cuya fe queda registrada en las Escrituras. Y esta fe fue llevada hasta el final, que fueron capaces de entregar sus propias vidas por mantener firme el testimonio que llevaban. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que todos aquellos, hermanos, a quienes se les ha dado del testimonio por excelencia, que es el Espíritu Santo, ellos serán conducidos por a ser testigos también de la persona, muerte y resurrección de Jesucristo. Sí o sí. El Señor Jesucristo, antes de ascender, en Hechos capítulo 1, versículo 8, léelo conmigo, Hechos 1, versículo 8, el Señor, antes de ascender a los cielos, Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo serían testigos? Es importante saber esto. Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí está, hermanos, la función principal de la iglesia en este mundo. Ser testigos de Jesucristo. Esa es la función primaria de la iglesia en este mundo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para ser testigos de Cristo. Pero es claro, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles en Hechos, en este versículo que hemos leído de Hechos 1, que recibirían al Espíritu Santo y serían testigos en Samaria, Jerusalén, Judea y hasta los fines de la tierra. Y también aquí en el texto que nosotros leímos de Hechos 5:32, cuando Pedro dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, es claro que primariamente ellos estaban diciendo que ellos eran testigos oculares de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Que ellos estaban confirmando, estaban dispuestos a confirmar esos hechos que ellos habían visto y oído delante de las autoridades sin temor y sin vacilar. Y ese es el sentido primordial o inicial de esta palabra testigo o mártires aquí. Eran testigos oculares y eran testigos históricos de lo que habían visto y oído. Eso es la traducción primaria de esta palabra. Pero al poco tiempo, este término comenzó a tener otra connotación, hasta llegar hoy en día, como nosotros vemos esta palabra mártir, que nos viene a la mente cuando la oímos, acerca de alguien que muere por una causa. Y el punto aquí, hermanos, es afirmar categóricamente que cuando Jesús usó la expresión y me seréis testigos, Él estaba evocando los dos sentidos. Los dos sentidos, las dos cosas estaban presentes allí. Tanto de alguien que tiene una noticia de primera mano. Escucha esto. Tanto de alguien que tiene una noticia de primera mano, no de segunda mano, de primera mano. La experiencia de uno mismo, de alguien que tiene una experiencia con Cristo, de alguien que conoce a Jesucristo personalmente. Entonces tú testificas acerca de Él a otro. De primera mano. No de algo que tu padre experimentó, o de algo que tu esposa experimentó, o que otro experimentó, no. Sino de algo que tú mismo has experimentado. Es una noticia de primera mano cuando somos testigos históricos o testigos de lo que hemos visto y oído. Entonces tú sustentas eso delante de las personas y pagas el precio y das el testimonio. Nosotros tenemos un gran ejemplo de esto que está allí en el final del capítulo 7 de Hechos, que dice así el versículo 54. Esta es la defensa de Esteban, cuando él está delante de todos esos gobernantes. Esteban ya viene dando testimonio a lo largo de todo su discurso de lo que él viene presentando todo el Antiguo Testamento y toda la historia, pero él llega en el versículo 54 y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que oyeron para causarle a estos hombres semejante odio contra Esteban? Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice que oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice el versículo 55, pero Esteban
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este mismo acontecimiento es relatado más adelante en Hechos capítulo 22, versículo 20, por Pablo, y donde Pablo se refiere a Esteban como el testigo de Dios. Pablo dice: y yo estaba allí aquel día, cuando él está contando esta historia, él dice: y yo estaba allí aquel día. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, dice Pablo, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa la ropa de los que le mataban. Es importante, hermanos, el pronombre que Pablo usa aquí para referirse a Esteban. Él dice: tú, testigo. Tú, testigo. Fíjese que en la misma expresión que Jesús usó en Hechos 1:8, cuando dijo: ustedes serán mis testigos. O me seréis testigos, pero serán mis testigos. No dice: ustedes serán unos testigos, o serán testigos y ya. Ustedes serán mis testigos. Es el pronombre que usa Pablo aquí para referirse a Esteban cuando dijo: tu testigo. Él usa un pronombre personal. Es un pronombre posesivo. Son mis testigos. O como Pablo dice: tu testigo. En otro lugar de la Escritura que también podemos ver esta palabra testigo junto a un pronombre personal es el versículo que leímos antes en Apocalipsis 2:13, donde habla de Antipas. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, y ahí está la expresión, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. Es por eso que cuando Jesús ascendió y dijo a la iglesia: ustedes recibirán poder. Ese poder que ellos iban a recibir no era para ir a Jerusalén o al resto del mundo a hacer milagros. El poder no era para eso. No era para reprender a Satanás, no. Sino que ese poder era todo lo contrario. Recibiréis poder para sustentar delante del mundo la verdad que ustedes conocen. La verdad que ustedes recibieron de mí. Aunque ustedes vean a personas cerrar sus oídos para no escuchar, aunque ustedes vean a personas que rechinen sus dientes de odio contra ustedes, aunque los arresten, aunque los arrojen fuera de la ciudad y arrojen sobre ustedes montones de piedra, recibiréis poder para soportar el odio del mundo cuando testifiquen de mí. Ustedes son mis testigos. Y esto era algo que asustaba tremendamente al mundo de esos días, hermanos. Ver a esos mártires cómo se comportaban en el momento de su muerte. El poder que recibían de lo alto para poder sufrir la muerte en medio de las atrocidades que hacían a esos hermanos nuestros en el pasado. Ellos recibían este poder en la peor hora del peor tormento, del peor sufrimiento posible. Trata de ponerte en el lugar de ellos. Tú estás allí en el estadio, estás allí en ese Coliseo de Roma, un lugar a mí donde me encantaría ir y conocer. Mi esposa estuvo allí una vez, antes de que nos casemos. Y yo creo que estando allí en ese lugar, yo creo que estaría horas con mis ojos clavados en esa arena.
imaginándome y tratando de formar con el conocimiento que tengo de la Biblia todo lo que ha sucedido en ese lugar. Imagínate esos hermanos allí, descalzos en la arena, sintiendo alrededor de ellos cerca de 30.000 personas viéndolos, gritándoles con sus voces. Están todos allí gritando porque todas esas personas quieren la sangre de ellos. Ellas quieren verte a ti destrozado por completo, porque resulta que tú eres un maldito miserable, que tuviste la osadía de desafiarlos a todos ellos, de desafiarlo a los dioses de ellos. Tuviste el coraje de decir que tú crees en Jesucristo. Y allí estás tú delante de todas esas personas pidiendo a gritos tu muerte. Y de repente tú miras hacia otro lado y escuchas otros rugidos. Pero aún esos rugidos son mucho más asustadores todavía, porque allí hay una jaula con 5, 6, 7, 10 leones que hace días que no le dan nada de comer. Entonces la autoridad romana se dirige a ti y te dice: ¿y entonces? ¿Cuál será tu decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú vas a rechazar? ¿Tú vas a negar a este Jesucristo a quien tú dices creer o no? ¿Tú qué harías? A ti te pregunto, hermano, hermana, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y tus hijos van a pasar por lo mismo. Tu esposa va a pasar por lo mismo. ¿Tú qué harías? Entonces, después que ese creyente tomó su decisión, las puertas de las jaulas se abren y todas esas fieras se lanzan sobre él desesperadamente. ¿Saben lo que muchos hacían en ese momento? Se arrodillaban y oraban al Señor. Otros cantaban. Lo hemos visto en la letra de nuestro himno. Danos, Señor, esa fe que permitía que esas personas cantaban en medio del dolor, de la muerte. Ustedes reconocerán juntamente conmigo que hay que tener poder para eso. Hay que tener poder para estar en esa posición, no negando al Señor, orando a Dios y cantando a Dios. Hay que tener poder. Hay que tener mucho poder para ser verdaderos y fieles testigos de Jesucristo. Y Él dijo: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces ustedes enfrentarán al mundo. Y los que eran puestos en las hogueras, hermanos, que los capturaban y los ponían allí encima de toda esa paja y les hacían la misma pregunta. Nosotros nos quemamos un poquito un dedo y cómo duele, ¿verdad? Cómo duele quemarse una parte de nuestro cuerpo. Y pensar que tú estás a punto de ser quemado por completo. Eso debe ser algo horrible. Debe ser algo horrible, debe ser una muerte horrible. Allí está Pablo también en Éfeso, en medio de un gran revuelto. Estaban a punto de despedazar a Pablo, porque el hombre se atrevió a decir que las estatuas no tenían ningún valor. Pablo, tú no sabes que todo el negocio de esa ciudad gira en torno a la venta de esas estatuas. Tú estás loco, Pablo. Pero allí estaba Pablo aguantando toda esa paliza sobre él, porque él no estaba dispuesto a dejar de decir y a dejar de predicar y a dejar de testificar de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque él había recibido de Cristo el poder para poder testificar de Él. Y esa es la cosa más importante que tú y yo como creyentes podamos ser, hermanos, en esta vida. Testigos pertenecientes de Cristo. Testigos de Cristo.
Eso es lo más importante que un creyente pueda hacer aquí en este mundo. Ese es el mayor título que un ser humano pueda recibir. Ser testigo de Cristo. Pero la misión del Espíritu Santo como testigo de Jesús, hermanos, no se limita en modo alguno a los apóstoles. Tal como demostró su derramamiento sobre cada creyente en Pentecostés, así también es para cada uno de nosotros, de todas las épocas. El Espíritu Santo abre el corazón y la boca de todos los cristianos para que ellos anuncien, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta del principio? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Estás dispuesto a ir confiado en que el amor de Dios y su poder te sujeta firmemente, aun cuando su mandato te envía al conflicto, al peligro y a la misma muerte? Jesucristo hizo, hermanos, que un grupito tan insignificante de pobres pecadores en Galilea, en menos de 30 años, llevaran ese nombre a todos los confines de la tierra. En 30 años. Pescadores ignorantes. Precisamente porque ellos no se acobardaron delante de las amenazas de los gobernantes, ni de las fieras, ni de los coliseos, ni del fuego, ni de la espada. Estuvieron dispuestos a dar su vida por expandir la persona de Cristo. Esa es la cosa más necesaria y urgente de la Iglesia. Y la Iglesia hoy en día necesita centrarse en su misión de ser testigos de Jesucristo. Y eso es más que cantar para Él, eso es más que traer ofrenda a Él, eso es más que tener un cargo importante en la Iglesia, aunque todas esas cosas son parte del funcionamiento del orden de la Iglesia de Cristo, pero Jesucristo no nos ha salvado. Él nos ha salvado a través de ser el testigo fiel, entregando su vida hasta la muerte para que nosotros seamos testigos hasta que nos llame a su presencia, aunque el precio sea todo el sufrimiento de este mundo o la misma muerte. Si somos sus testigos, Él nos dará entonces el poder que necesitamos de su Espíritu para serle fiel y no negarle. Unas preguntas con respecto a la iglesia de hoy. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Cómo vemos a la iglesia hoy en día cuando vemos el testimonio de estos hombres y mujeres en ese tiempo? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿La iglesia sufre penalidades hoy por el nombre de Cristo? ¿Cómo vive la iglesia hoy en día? ¿Qué tipo de testigo está siendo la iglesia en nuestros días? ¿Está ella comprometida con su Señor? ¿Ella está comprometida con su mensaje fiel? ¿Está ella testificando junto con el Espíritu? ¿O ella testifica su propia causa, desviándose del privilegio de compartir los padecimientos de su Señor Jesucristo? Ella está muy entretenida. La iglesia hoy está muy entretenida. Se ha dejado introducir falsos mensajeros con un falso evangelio y por eso el mundo, en vez de perseguirla, como a lo largo de toda la historia, resulta que el mundo habla bien de ella. Hoy el mundo habla bien de la iglesia. Iglesias abarrotadas de 2.000, 10.000 personas, proclamando un mensaje que no es el mensaje que dejó Cristo, y con ese mensaje más social, que más ser un mensaje que condena el pecado y llama al hombre al arrepentimiento urgentemente por su estado condenatorio delante de Dios. El mundo ahora resulta que habla bien de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas».
Ay de vosotros cuando el mundo habla bien de vosotros. La iglesia fue perseguida durante toda la vida, hermanos. La iglesia no tiene parte con el mundo. La iglesia no tiene relación con el mundo. El mundo es anti la iglesia. Porque la iglesia proclama el mensaje de Cristo. El Señor dijo, así como me persiguieron a mí, así también perseguirán a ustedes. Siempre y cuando ustedes se mantengan fiel a la palabra que yo les he entregado. Por eso la pregunta es, ¿qué testimonio está dando la iglesia hoy en día? ¿Qué testimonio está dando la iglesia? ¿Nuestros pastores están siendo perseguidos por ser fieles testigos del mensaje del Evangelio hoy en día? ¿O están siendo más bien famosos y aclamados por todo el mundo? ¿Están siendo confrontados nuestros pastores por proclamar la verdad? Porque hay personas que rechinan el diente y dicen, no, eso no. ¿O nuestros pastores están siendo cada vez más aclamados por los de afuera? Yo creo que la iglesia hoy en día tendría que sacudirse de tanta mundanalidad que lleva encima. Creo que la iglesia, ella medio ha perdido de vista su gran misión de ser testigos de Jesús. Casi lo ha perdido. Pero vendrán tiempos, hermanos, tiempos muy difíciles. El Señor ya lo anunció. Vendrán tiempos muy difíciles donde ella será probada, donde ella será perseguida severamente y sacudida tremendamente. Y en esos tiempos de gran persecución, donde es donde se verá la diferencia de quiénes son los que viven por su propia causa, a diferencia de aquellos que llevan el pronombre de mis testigos. Mis testigos. Porque es a esos, cuando vengan esos tiempos sumamente difíciles, a los cuales Dios, a través de su Espíritu, les dará de su poder para que continúen testificando de Él con su misma muerte. Y no negarlo. Y no negarlo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Contéstate esa pregunta, por favor. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres? Que el Señor nos ayude. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.